Clara, a sus 52 años, deambulaba por la casa de su difunto padre. El polvo se asentaba sobre los recuerdos y el silencio la oprimía desde cada rincón. Se movía en silencio, cada objeto una reliquia de una vida que ya no estaba: fotos viejas, cartas frágiles, una taza desportillada, el dedal de su madre. La casa era menos una herencia y más un museo de su propio corazón. Cada habitación reabría heridas que creía curadas. Entre todo, el reloj de pie se alzaba, silencioso, inmóvil y pesado con el peso del tiempo y la pérdida. El reloj de pie, tallado en caoba oscura, se erguía como un sombrío monumento en la sala de estar. Una vez el latido de la casa, su silencio ahora se sentía como una lápida, un recordatorio de los finales. Clara consideró venderlo, pero no pudo. Desecharlo cortaría su última conexión con su padre y su abuelo. Así que permaneció, un guardián melancólico, que contenía los ecos de la risa, el dolor y las historias de generaciones. Una noche de tormenta, el viento aullaba como un alma en pena, sacudiendo las ventanas de la vieja casa. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos fantasmales, revelando por un instante la silueta de los árboles retorcidos en el jardín. La lluvia golpeaba con furia, creando un torrente incesante contra los cristales. Era una noche en la que los secretos parecían susurrarse al oído, y los recuerdos, enterrados en lo más profundo, amenazaban con resurgir. Clara, absorta en la lectura de un viejo libro, se sobresaltó. En medio del estruendo de la tormenta, creyó escuchar una campanada. Imposible, se dijo a sí misma, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. El viejo reloj de pie, herencia de su abuela, permanecía silencioso en un rincón del salón, cubierto de polvo y recuerdos olvidados. No había funcionado en meses, quizás años. La idea de que pudiera sonar era absurda, una fantasía nacida del miedo y la soledad que la embargaban en esa noche tormentosa, pero la duda persistía, como una astilla clavada en su mente. Atraída por una fuerza invisible, se levantó de su sillón y se acercó al reloj. A medida que se acercaba, notó algo extraño. La esfera del reloj brillaba con una luz tenue y misteriosa, como si una energía ancestral emanara de su interior. Era una luz cálida y acogedora, que contrastaba con la frialdad de la noche y la oscuridad del salón. Al acercarse aún más, Clara se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los números habituales habían desaparecido, reemplazados por algo mucho más inusual: fechas. No con números, sino con fechas, grabadas en una caligrafía elegante y antigua, que parecían danzar ante sus ojos. Fechas que le resultaban extrañamente familiares, como si fueran fragmentos de un sueño olvidado. La primera fecha que reconoció fue la de su nacimiento. Un torrente de recuerdos la invadió. El olor a desinfectante del hospital, el rostro cansado pero radiante de su madre, la sensación cálida y segura de sus brazos. Luego, vio la fecha del nacimiento de su hermano. Recordó las risas compartidas, los juegos en el jardín, las peleas infantiles, y el vínculo inquebrantable que los unía. La siguiente fecha era la de su graduación, el orgullo en los ojos de sus padres, la emoción de recibir su diploma, la sensación de estar lista para conquistar el mundo. Después, la fecha de su boda, el vestido blanco, el vals nupcial, la promesa de amor eterno. Finalmente, la fecha del fallecimiento de su madre, el dolor inmenso, la sensación de vacío, la certeza de que una parte de ella se había ido para siempre. Cada campanada resonaba en su interior, como un eco del pasado. Cada campanada marcaba un momento crucial, un recuerdo vívido y crudo que la transportaba de nuevo a ese instante preciso, en el tiempo. El reloj se convirtió en un mapa de su vida, un intrincado laberinto de experiencias y emociones. Cada fecha un escalón de alegría y dolor, un peldaño en la escalera de su existencia. Ya no era solo un guardián de las horas, un simple medidor del tiempo que transcurría inexorablemente, sino un guardián de su alma, un espejo que reflejaba su historia y su esencia. Las campanadas continuaron, cada una un recordatorio de lo que había vivido y perdido, de los sueños cumplidos y las oportunidades desperdiciadas. Clara se dio cuenta de que el reloj le mostraba más que el tiempo, más que una simple sucesión de fechas y eventos. Le mostraba a ella misma, su verdadero ser, con sus luces y sus sombras, sus fortalezas y sus debilidades. Le mostraba la importancia de aceptar el pasado, de aprender de los errores y de abrazar el presente con gratitud y esperanza. La manecilla del reloj finalmente se detuvo en una fecha aún por venir. El 15 de agosto de 2025.
El futuro brillaba más que el pasado, llenando a Clara de temor y asombro. Debajo de la fecha, aparecieron dos palabras: perdónalo. En ese instante, Clara comprendió. El reloj no la estaba advirtiendo de un final, sino ofreciéndole una oportunidad. El mensaje era claro: para avanzar, tenía que perdonar a su hermano, Julián. El reloj no era solo un testigo de su pasado, sino una guía para su futuro. Julián, su hermano, distanciado durante 15 años, era el él al que se refería el reloj. Su distanciamiento comenzó con el taller de su padre. Los sueños chocaron hasta que las palabras se convirtieron en heridas y el silencio en una pared. Julián se fue, vendió su parte y rompió el corazón de su padre. Clara enterró su dolor en el resentimiento. Los años de silencio se hicieron más pesados con cada funeral familiar. El mensaje del reloj no era una sugerencia, sino una exigencia. Enfrenta el fracaso y perdona. El momento de sanar era ahora o nunca. La fecha asediaba a Clara, una fecha límite para el perdón. El miedo y el orgullo luchaban dentro de ella, pero la soledad y el anhelo se hicieron más fuertes. Extrañaba a su hermano, las risas, la familia que había perdido. El mensaje del reloj era sobre dejar ir, no sobre culpar. Una mañana, con el corazón latiéndole, Clara marcó el número de Julián de una vieja libreta de direcciones. El timbre era ensordecedor, pero ella siguió adelante. Era hora de acortar los años. Julián respondió, su voz más vieja, cautelosa. La disculpa de Clara brotó: arrepentimiento, dolor, recuerdos de la tristeza de su padre. Julián escuchó, luego compartió sus propios arrepentimientos y soledad. El muro de silencio se desmoronó mientras hablaban, torpes pero sanadores. Acordaron reunirse en la vieja casa, el 15 de agosto. Cuando Julián llegó, se abrazaron. Lágrimas de alivio y reencuentro lavaron los años. La casa, una vez un lugar de fantasmas, se sintió viva de nuevo. El perdón había comenzado. Esa tarde, un aura dorada se extendió por cada rincón de la casa. La luz del sol, filtrándose a través de las ventanas, pintaba el polvo danzante en el aire con tonos cálidos y ambarinos. Era una luz que invitaba a la reflexión, a la calma, un preludio perfecto para el cierre de un capítulo largamente esperado. El aire mismo parecía vibrar con una energía contenida, expectante, como si la casa entera supiera que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Clara y Julián deambularon por la casa, sus pasos resonando suavemente en los pasillos silenciosos. Cada habitación, cada rincón, guardaba ecos de un pasado compartido, de risas y lágrimas, de secretos susurrados y promesas hechas. Se movían con una mezcla de familiaridad y asombro, redescubriendo detalles que habían olvidado, sintiendo el peso de la historia que los unía. Era como si estuvieran caminando a través de un sueño, un recuerdo tangible que cobraba vida con cada paso que daban, y así, comenzaron a compartir historias y risas, desenterrando anécdotas olvidadas y reviviendo momentos preciosos. Recordaron travesuras infantiles, secretos compartidos bajo las sábanas, y las pequeñas batallas que habían librado en el jardín. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que estaban completando juntos, uniendo los fragmentos de su pasado para construir un presente más sólido y un futuro más prometedor. Sus risas resonaban en las paredes, llenando el vacío con una melodía de alegría y reconciliación. Llenando las habitaciones vacías de vida, insuflándoles nueva energía con cada palabra, cada gesto, cada mirada. Donde antes solo había silencio y polvo, ahora florecía la calidez del afecto y la promesa de un nuevo comienzo. La casa, que durante tanto tiempo había permanecido adormecida, parecía despertar, respondiendo a la presencia de sus hijos con un susurro de gratitud. Era como si las paredes mismas estuvieran sonriendo, celebrando el regreso de la armonía y la reconciliación. De pie frente al imponente reloj de pie, su presencia dominando la estancia con su antigüedad y misterio, se detuvieron. El reloj, testigo silencioso de generaciones pasadas, parecía contener en su interior los secretos de la familia, las alegrías y las tristezas, las esperanzas y los desengaños. Clara, con una voz suave pero firme, le habló a Julián de las campanadas, de su significado oculto, de la promesa que cada tañido representaba. Le explicó cómo el reloj no era solo un medidor del tiempo, sino un guardián de la memoria, un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Le reveló las fechas grabadas en su intrincado mecanismo, los días importantes que marcaban hitos en la historia familiar, los aniversarios, los cumpleaños, los momentos que habían definido su identidad. Cada fecha era un recordatorio de los lazos que los unían, de la herencia que compartían,
del legado que debían proteger, y finalmente, le transmitió el mensaje, el secreto que el reloj había guardado durante tanto tiempo, la verdad que había permanecido oculta entre las manecillas y los engranajes. Era un mensaje de perdón, de reconciliación, de amor incondicional, un mensaje que tenía el poder de sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. Julián escuchó, con asombro en sus ojos, cada palabra de Clara resonando en su corazón. La incredulidad inicial se transformó en una profunda comprensión, la duda en una certeza inquebrantable. Podía sentir la verdad del mensaje vibrando en su interior, liberándolo de las cadenas del resentimiento y abriéndole las puertas a la esperanza, y simplemente creyó en la magia del reloj, en el poder del perdón, en el amor incondicional de su familia. Creyó que era posible dejar atrás el pasado y construir un futuro lleno de paz y armonía. Al caer la noche, un manto de oscuridad cubrió la casa, silenciando los ruidos del día y envolviéndola en un aura de misterio y tranquilidad. Las estrellas comenzaron a titilar en el cielo, como pequeños faros guiando a los viajeros perdidos en la noche. El reloj, como si sintiera que su misión estaba cumplida, dio un último y suave clic, un suspiro final antes de sumirse en el silencio eterno. El péndulo, que durante tanto tiempo había marcado el ritmo de sus vidas, se balanceó una vez más, como un último adiós, un último recordatorio de la fugacidad del tiempo y la importancia de vivir cada momento al máximo. Y luego, con un suave susurro, se detuvo para siempre. El silencio se apoderó de la casa, un silencio profundo y reconfortante, un silencio que hablaba de paz y reconciliación. Cumplido su propósito, la magia que había animado el reloj durante tanto tiempo se desvaneció, disipándose en el aire como un sueño que se desvanece al despertar, dejando solo paz, una serenidad que inundó cada rincón de la casa, calmando las almas y sanando las heridas. La casa se sintió completa, como si finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba en su rompecabezas, la armonía que había estado buscando durante tanto tiempo. Su silencio ahora era de consuelo, no de pérdida, un silencio que hablaba de amor, de perdón y de esperanza. El reloj ya no era un guardián del tiempo, un recordatorio constante del pasado, una fuente de dolor y resentimiento, sino un monumento al perdón, un símbolo de la capacidad humana para superar el dolor, para sanar las heridas y para construir un futuro mejor. Una promesa había sido cumplida, una deuda saldada, un ciclo cerrado. La paz reinaba en la casa y en los corazones de Clara y Julián. En las semanas siguientes, el tiempo se sintió diferente. Los días ya no se arrastraban con el peso del resentimiento, ni se aceleraban con la ansiedad del pasado. Cada amanecer traía consigo una nueva perspectiva, una oportunidad para reconstruir y sanar. Clara comenzaba a sentir que el tiempo, que antes era un enemigo implacable, se estaba transformando en un aliado silencioso. Ya no un enemigo, sino un regalo que le permitía saborear cada instante, apreciar las pequeñas alegrías y fortalecer los lazos con sus seres queridos. Era un regalo que le brindaba la oportunidad de perdonar, de olvidar y de avanzar hacia un futuro más prometedor. Clara conservó la casa, ese hogar que había sido testigo de tantas historias, tanto de dolor como de amor. Decidió que no permitiría que las sombras del pasado la consumieran, sino que la transformaría en un santuario de paz y esperanza, llenándola de nuevas risas y recuerdos, creando un espacio donde la alegría pudiera florecer y donde las nuevas generaciones pudieran construir sus propios sueños. Cada rincón de la casa resonaba ahora con las voces de sus nietos, con los juegos de los niños y con las conversaciones animadas de la familia. Mientras la familia de Julián la visitaba, compartiendo momentos de unión y reconciliación. Las visitas se convirtieron en una tradición, un espacio para compartir historias, para recordar a los que ya no estaban y para celebrar el presente. Clara se sentía agradecida por tener a su familia cerca, por el apoyo incondicional que le brindaban y por el amor que la rodeaba. El reloj permanecía en silencio, un recordatorio constante de los misterios del tiempo y de la fragilidad de la vida. Ya no marcaba las horas, pero su presencia imponente llenaba la habitación de una atmósfera de serenidad y reflexión, un símbolo de esperanza y sanación, un testimonio de la capacidad del ser humano para superar el dolor y encontrar la paz interior. El reloj se había convertido en un objeto de contemplación, un recordatorio de que incluso en el silencio, la belleza y la esperanza pueden florecer. Clara aprendió que el perdón es una elección
una decisión consciente de liberar el resentimiento y abrir el corazón a la compasión. Comprendió que el perdón no justifica el pasado, pero sí libera el futuro, y que el futuro no está fijo, sino que se construye día a día, con cada paso que damos y con cada decisión que tomamos. El futuro era un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los colores de la esperanza, la alegría y el amor, sino que se construye con cada acto de amor, con cada gesto de bondad y con cada palabra de aliento. Clara entendió que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el dolor en alegría y la oscuridad en luz. El dolor permaneció, como una cicatriz en el alma, un recordatorio de las heridas del pasado. Pero ya no era un dolor paralizante, sino una fuente de sabiduría y fortaleza. Pero su peso disminuyó, a medida que Clara aprendía a vivir con él, a aceptarlo como parte de su historia, y a transformarlo en una oportunidad para crecer y evolucionar. El dolor se había convertido en un maestro silencioso, guiándola hacia la sanación y la plenitud. A medida que nuevas alegrías llenaban su vida, como flores que brotan en un jardín después de una larga sequía, cada sonrisa, cada abrazo, y cada momento de felicidad eran un bálsamo para su alma, nutriéndola y fortaleciéndola. Ya no estaba atormentada, sino valiente, enfrentando cada día con determinación y esperanza. Había descubierto su propia fuerza interior, la capacidad de superar cualquier obstáculo y de construir una vida llena de significado y propósito, eligiendo la conexión sobre el orgullo, abriendo su corazón a los demás y permitiendo que el amor la guiara. Había comprendido que la verdadera felicidad se encuentra en las relaciones significativas, en el compartir y en el dar. La magia del reloj había terminado, su propósito cumplido. Había sido un catalizador para la transformación, un instrumento para despertar la conciencia y para abrir el camino hacia la sanación. Pero el nuevo capítulo de Clara acababa de comenzar, un capítulo lleno de posibilidades y oportunidades para seguir creciendo, amando y viviendo plenamente. Era un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad para escribir su propia historia. El segundero de su vida avanzó, con un ritmo constante y seguro, marcando el paso hacia un futuro lleno de promesas. Cada segundo era una oportunidad para crear, para amar y para vivir intensamente. Hacia un futuro brillante de esperanza, donde los sueños podían hacerse realidad y donde el amor podía florecer en cada rincón de su vida. Un futuro donde la paz y la felicidad serían sus compañeras constantes.